Amigos y amigas, cuánto gusto me da darles la bienvenida a su canal Estudiando la Biblia cada día. Estamos siguiendo el método de un capítulo diario, libro tras libro, hasta cubrir el estudio de toda la Biblia. Y cada día debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Hemos dejado atrás ya el libro de los Salmos, pero hay una buena noticia. Hoy emprendemos la jornada con el libro de Proverbios, un libro también muy hermoso con enseñanzas maravillosas. El libro de Proverbios. Este libro nos habla de adquirir sabiduría y disciplina. ¿Y qué es un proverbio? ¿Sabes lo que significa esa palabra? Proverbio es un dicho popular de comparación o metáfora que generalmente tiene una gran enseñanza. Salomón figura como el autor de este libro, que también se presenta como recopilador. Aquí entonces Salomón adquirió fama por su sabiduría, sabemos en su historia, por sus composiciones musicales, tuvo fama por la poesía, por las poesías que compuso y también por sus proverbios. Nos dice esto Primera de Reyes capítulo 4, versículo 29 y 30. Así que estamos listos para iniciar con el capítulo 1 del libro de Proverbios. Pidamos la dirección de Dios para que nos guíe el Espíritu Santo y podamos comprender el mensaje. No olvides decir me gusta, qué bueno que estudiemos la Biblia, dale like. Y si no te has suscrito, suscríbete por favor. De esa manera apoyas que la palabra de Dios siga siendo predicada. Querido Dios, en este momento abrimos tu palabra. Iniciamos un nuevo libro ahora. Es el libro de Proverbios. Permite que en sus 31 capítulos podamos meditar, aprender y disciplinadamente estudiarlo día tras día. En el nombre de Jesús. Amén. Así que amigos, efectivamente, 31 capítulos para que pasemos 31 días en el estudio de este libro. Proverbios, entonces, capítulo 1. Vamos a leer, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Recordamos que Salomón fue el hijo del gran rey David. Dice que como lo presentaron los versículos, o como lo presentan los versículos del 1 al 7, el fin de los proverbios, el objetivo es aprender disciplina y sabiduría de la vida. Los proverbios de Salomón, para aprender sabiduría, dice el versículo 2, y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad. Nos está diciendo estos primeros versículos para qué es el libro de Proverbios. Ya vemos el objetivo, para adquirir sabiduría, instrucción, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Cuánto hace falta? Qué bueno es que los jóvenes estudien este libro, porque les va a dar cordura, sabiduría, entendimiento. El sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría, dice el versículo 7, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿qué nos dice este capítulo acerca de lo que debemos hacer? Desde el versículo 2 al 4 que ya leímos, vemos que lo que debemos hacer todos es adquirir instrucción, prudencia, justicia, adquirir, repito, instrucción, prudencia, justicia, juicio, actuar bien y equidad. Cordura además, ¿qué es la cordura? Pensar y obrar con buen juicio. Prudencia, tiene que ver con la responsabilidad de nuestro comportamiento. Hay personas que no miden las consecuencias de su actuar, pero Dios nos está llamando a través de su palabra, y especialmente el libro de Proverbios nos guía, nos invita a tener un comportamiento de cordura, de responsabilidad, prudente, con buen juicio, que nos reporte bendición o beneficio a nosotros mismos y también a los que nos rodean. Pero muchas personas actúan sin esa responsabilidad, sin esa cordura, sin esa prudencia, y hacen daño y se hacen daño a sí mismo también.
¿Cómo podemos obtener entonces todos estos principios y valores? ¿Cómo podemos obtener la cordura, la inteligencia, la justicia, el juicio? ¿Cómo podemos obtener la equidad? Todos estos principios y valores son fundamentales en todos nosotros. Vamos a ver el versículo 8 que ya nos da el primer punto de cómo adquirir estos principios y estos valores. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Así que número 1, escuchar la instrucción. Esa es la forma como vamos a poder adquirir estos principios. Es como vamos a adquirir sabiduría, justicia, juicio, equidad, prudencia, cordura. ¿Cómo? Escuchando. Es diferente escuchar a oír. Muchas veces oímos cosas, oímos ruidos, pero no entendemos. Pero escuchar es poner un oído bien atento, comprender el mensaje que nos llega y poder de esa manera comprender, aprender, tomar la instrucción. Necesitamos escuchar bien. Y el hijo debe escuchar al padre, dice aquí, número 1. Y número 2, no abandonar la enseñanza de su madre. No abandones la enseñanza de tu madre, para que así adquieras todos estos principios y valores. Versículo 10 dice, hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no lo consientas. Si te dicen, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Cuidado, no consentir a los malvados con sus malas intenciones, no seguir ese juego, no cedas a las malas insinuaciones. Eso es otro consejo aquí claro. El versículo 15 dice, tú hijo mío, no vayas en el camino con ellos, sino aparta tu pie de sus veredas. No vayas en ese camino con esas personas que insinúan hacia el mal, que te invitan a hacer cosas que son indebidas, delitos y demás. Cuidado, y especialmente hablándole a los jóvenes, cuidado con tomar ese camino. Quita tus pasos de allí, toma el camino del bien, apártate de ese camino. Porque dice el dicho popular, que podríamos decir, es un proverbio popular que tenemos, dime con quién andas y te diré quién eres. Así que tenemos que seleccionar las personas con las cuales tenemos amistad, con las cuales nos relacionamos. Y el versículo, y ahora el cuarto punto sería el versículo 23. Otra cosa que debemos hacer para obtener los principios y valores es volveos a mi reprensión, dice. Pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Qué debemos hacer? Volvernos a la reprensión de Dios, a la exhortación de Dios. Tener el Espíritu de Dios entonces, porque dice, si tú te vienes a la reprensión de Dios, te daré el Espíritu Santo, dice Dios. Necesitamos tener el Espíritu de Dios, el cual se recibe cuando nos volvemos a Él, nos colocamos debajo de su presencia, debajo de su reprensión, haciéndole caso a Dios, haciéndole caso a su palabra. De esa manera vamos a tener el Espíritu de Dios y vamos a tener entonces justicia, juicio, cordura, equidad, responsabilidad al actuar. Y es decir, tendremos sabiduría, como dice el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el camino, el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Qué es el temor a Dios? Temor a Dios tiene que ver con admirar a Dios, admirarlo con respeto y darle obediencia. Eso es temor de Jehová. No es tener miedo, es tenerle admiración con respeto y obedecerle. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso la invitación de este capítulo es que no seas necio, sé sabio siguiendo el consejo de Dios. El versículo 28 hasta el 33 es la porción final. Dice, entonces me llamarán, pero no responderé. Cuando desprecian a las personas que desprecian el llamado de Dios, llegará el momento que llamarán, pero Dios no les responderá. Ya no encontrarán a Dios ni a la sabiduría. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, sino que rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones. Comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos.
porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. Y el versículo 33, pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo, sin temor del mal. Qué importante escuchar a Dios. Y eso estás haciendo ahora, amiga que estás ahí, que estás conectada, y amigo, en este momento estás escuchando a Dios, porque estás escuchando la palabra de Dios, y esta es la voz de Dios que yo estoy compartiendo contigo. Y cuando tú escuchas a Dios vas a vivir confiadamente. Por eso debemos atentamente leer y estudiar la Biblia cada día. Y no seguir entonces el desvío de los ignorantes. La senda de la sabiduría es realmente el camino de la vida. Los ingenuos del versículo 4 se autodestruyen al rehusar la sabiduría, desviándose del camino de la vida, tomando el camino de la muerte. Pero en este momento yo te invito para que tomes una decisión. Escribe aquí debajo del video: mi resolución, oh Dios, es tomar el camino de la sabiduría. Por eso estoy atento a tu palabra, escucho tus reprensiones y pido que tu Espíritu Santo guíe mi vida para que así tenga sabiduría y pueda tener todo, la justicia, el juicio, la cordura, la equidad y la responsabilidad. Tomemos este camino y vamos a orar para sellar este compromiso en este momento. Querido Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el libro de Proverbios, porque a través del capítulo 1 ya hemos podido leer tu llamado de adquirir sabiduría, acogiéndonos a tu camino y a tu reprensión. Ayúdanos, oh Dios, para practicar estos consejos. Danos hoy tu bendición. Bendice a mis amigas y amigos que están escuchándome. Dales tu victoria, dales tu bendición en sus actividades de hoy. Prospera y bendice a aquella persona que tiene una gran necesidad. Puede ser de salud, puede ser material. Tú, Señor, proveas. Gracias por hacerlo. Gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y llene tu vida de sabiduría.